Muy buenos días, muy buenos días estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy en el curso de álgebra vamos a trabajar específicamente la potenciación. La idea básica de potenciación, y para eso veamos la primera diapositiva. Ahí vemos lo que representa la potenciación, ¿sí? ¿Qué viene a ser la potenciación? La potenciación básicamente es una multiplicación abreviada, ¿no? Es una multiplicación que ha sido abreviada. Para abreviar dicha multiplicación se distinguen dos elementos claramente definidos. Observen acá. En primer lugar, esta expresión es la que da forma a la potenciación. Esta expresión que voy a encerrar ahí. Esa expresión. Esa expresión es la que me indica la potenciación. En esa expresión hay dos elementos que tienes que aprender a distinguir. ¿Quiénes son los elementos? Observa. Ese número 2 que está grandecito, ese número 2 grandecito, representa la base. La base es el número que se multiplica. La base es el número que se multiplica. Y observa en la parte superior, ahí ves un número pequeñito, ¿no? Ese número pequeñito que ahí se distingue con el número 5, a ese número se le llama exponente. Entonces, en toda potenciación siempre hay dos elementos que son claramente definidos: la base y el exponente. ¿Hasta ahí quedó claro, niños? ¿Niñas? Sí, profe. Sí, profesor. Y para resolver, para calcular el resultado en una potenciación, observemos que lo que se tiene que hacer es multiplicar. ¿Qué se tiene que hacer? Multiplicar. Multiplicar. Pero ¿quién se va a multiplicar? Como tú ves, el que se multiplica siempre va a ser la base. La base es el número que se multiplica. Pero ¿cuántas veces se debe multiplicar esa misma base por sí misma? ¿Cuántas veces? 5. Lo que te indique el exponente. Si el 5. exponente me dice que es 5, entonces la base se multiplica por sí misma 5 veces. Es decir, forma 5 factores. Entonces, si tú quieres conocer el resultado de la base, en este caso es 2 y en el exponente 5, lo único que haces es multiplicar el número 2 5 veces por sí mismo. Y multipliquemos ahí. 2 por 2, 4. 4. 4 por 2, 8. 8. 8 por 2, 16. 16. Y 16 por 2, 32. 32. El resultado, al calcular toda esta expresión, a ese resultado se le denomina potencia. En este caso la potencia vendría a ser 32. ¿Hasta ahí alguna pregunta, niños y niñas? No, profe. Muy bien. No, profesor. Entonces, dígame su pregunta. Bien. Entonces, ahí hemos definido, ahora sí, ya los tres elementos de una potenciación. Siempre en la primera expresión vas a encontrar la base y el exponente. Y para resolver esa expresión hay que multiplicar la base tantas veces como indique el exponente. En este caso, 5 veces por sí misma se multiplica la base. Y al resultado, luego de multiplicar todos esos factores, a ese resultado se le llama potencia. En este caso, la potencia es 32. A ver, estudiantes, copien la primera parte, por favor. Copien la primera parte y diseñen la tablita que está ahí debajo. Diseñenla, por favor. Vayan trabajando. Bien. Muy bien, estudiantes. Para completar la tablita, una vez ya definidos los elementos en una potenciación, la base, el exponente, la potencia, entonces vamos a identificar sus elementos. Vamos a ver el primero en nuestra tablita, así que presten mucha atención, niños y niñas.
Lo primero hay que saber cómo se lee esta expresión. A ver, todos conmigo. Primero es la lectura para que entienda bien. Dígame, en este ejercicio, ¿cuánto es la base? En esta primera operación. 4. Ahí está, muy bien. Empezamos colocando el 4. Perfecto, profesor. Y la siguiente pregunta que te hago es, ¿cuál es el exponente? 2. Ahí está. Colocamos ahí el exponente 2. Ahí me detengo. 2. Ahí me detengo. Muy bien. Ahora, préstame atención. Antes de proceder a la multiplicación y a la potencia, hay que saber leer esta expresión. Observa. Cuando tú tengas este tipo de expresiones, cuando el exponente es 2, niños y niñas, tú lo lees de la siguiente manera. Présteme atención, ¿ah? Primero escribes la base. ¿Quién es la base? 4. En la lectura primero se escribe la base 4. Ahí está, profesor. Primero se escribe la base 4 y luego se escribe el exponente. Cuando escribas el exponente, si el exponente es 2, tú escribes así, 4 al cuadrado. Cuando el exponente sea 2, tú escribes siempre la expresión al cuadrado. Por eso es que en la lectura, esta expresión, esta operación se lee 4 al cuadrado. Al cuadrado cuando el exponente sea 2. ¿Hasta ahí quedó claro, niños y niñas? Muy bien. Muy bien. Y en la multiplicación, profesor, ¿cómo sería? ¿Cómo sería en la multiplicación? Es súper sencillo. Así es. Si la base es 4 y el exponente es 2, ¿qué significa? Que la base 4 se multiplica 2 veces por sí misma. Es decir, 4 por 4. Cuando el exponente sea 2, la base se multiplica por sí misma 2 veces. Y cuando multiplicas 4 por 4, ¿cuánto sería la potencia? 16. Ahí está. La potencia es el resultado de esa operación. ¿Quedó claro, niños y niñas? Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. Entonces, cuando el exponente sea 2, siempre se lee al cuadrado. Ahora vamos a resolver la siguiente expresión. Esta expresión donde la base, ¿quién es la base en esta expresión? 5. Muy bien, colocamos 5 en la base. Y díganme ustedes, ¿cuál es su exponente? 3. Ah, colocamos en el exponente el número 3. Perfecto. Bien, colocamos el 3. Antes de calcular la multiplicación y la potencia, primero hay que leerlo correctamente. Cuando tengas la base 5 y sobre todo cuando el exponente sea 3, primero siempre se lee la base. En este caso, ¿quién está en la base? El número 5. 5. Y cuando el exponente sea 3, tú lees de la siguiente manera. 5 al cubo. Ah, ahí está, muy bien. Cuando el exponente sea 3, siempre se lee al cubo. Muy bien. Entonces, si esa expresión se lee 5 al cubo, donde la base es 5 y el exponente es 3, entonces el exponente, ¿qué me indica? Que la base 5 se multiplica ¿cuántas veces por sí misma? Veces. 3 veces. Es decir, 5 por 5 por 5. Ahí está. El 5 se multiplica por sí mismo 3 veces. Y la pregunta para calcular la potencia es ¿cuánto será 5 por 5 por 5? 125. Así es. 125. Y la potencia es 125. 125. Así es. ¿Hasta ahí quedó claro, niños y niñas? Sí, Bien. profesor. Así se trabaja cuando tienes números naturales de esta manera. Y profesor, ¿y cuando hay números negativos, cómo se trabaja?
Se trabaja de igual forma. La pregunta para ti es, ¿quién sería la base en la siguiente operación? Menos 2. Ahí la Menos base, dos. observa, la base va a ser el Menos número que dos. está entre paréntesis. En este caso ya es un número negativo. Ahí es menos 2. Menos 2 es la base. ¿Te das cuenta? ¿Y quién sería el exponente? 4. En este caso, el exponente viene a ser 4 y colocamos 4 ahí. Ahora, cuando se lee, ¿cómo se lee esta expresión? Esta expresión se lee de la siguiente manera. Lo vamos a leer en dos partes para que ustedes lo puedan comprender convenientemente. Bien, se lee de esta manera. Primero se escribe la base. Y entonces al leer la base, tú lees menos 2. Ahí lees menos 2. Perfecto. Porque lo primero que tienes que leer es la base. Menos 2. Y si el exponente ya es 4, ahí tú puedes leer de esta forma. A la cuarta. Ajá. Elevado, tú siempre lees ahí, elevado a la cuarta o, como bien has mencionado, a la cuarta. Entonces, ahí colocamos menos 2 a la cuarta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí hemos leído la expresión menos 2 a la cuarta, cuando el exponente sea 4. Bien, pero ¿cómo sería la multiplicación, profesor? Acá sí hay que tener mucho cuidado. Acá hay que tener mucho cuidado. Te voy a explicar, así que préstame mucha atención en esta parte, por favor. En este caso tendríamos que multiplicar así, entre paréntesis, menos 2 una vez por menos 2, ya van 2 veces, por menos 2, 3 veces, por menos 2, 4 veces. O sea, el menos 2 se multiplica por sí misma, ¿cuántas veces? 4 veces. 4 veces. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Ahora te voy a explicar cómo se multiplica rápido. ¿Sí? A ver, ¿recuerdas la regla de los signos? Sí. Muy bien. Miren, cuando tú quieres multiplicar los signos, lo voy a señalar con una flechita para que tú te des cuenta. Lo voy a señalar con una flechita, así que estén atentos. Para calcular la potencia, primero multiplica los signos. Así, mentalmente, mira. Tú empiezas multiplicando primero los signos. Menos por menos. Más. Menos por menos. Más. Ahora ya tienes más. Y sigue avanzando. Más por menos. Menos. Muy bien. Y sigues avanzando. Tienes menos en tu cabecita. Y menos por menos. Más. A ver, profesor, empezamos siempre de izquierda a derecha. Menos por menos, más. Ahora, más por menos. Menos. Y menos por menos. Más. Así se trabaja. A ver, otra vez ustedes conmigo. De izquierda a derecha. Menos por menos. Más. Más por menos. Menos. Y menos por menos. Más. Entonces, lo primero que vas a escribir ahí, niños y niñas, es el signo más. Ahí está. Ahora sí, cuando es número entero, se escribe primero el signo. Y después se multiplican los números. Ustedes conmigo. 2 por 2. 4. 4 por 2. 8 por 2. 16. O sea, el resultado es más 16. Profesora. Parece el mismo resultado que en la primera. Eso es coincidencia. Pero mira, ¿cuál es lo diferente con respecto a la primera? Dígame, ¿cuál es la diferencia? Tiene el signo más. Así es. Así es.
¿Y saben por qué? Porque estamos trabajando los signos también. Estamos multiplicando los signos. Por eso es muy importante, niños y niñas, en esta parte, lo que vamos a trabajar el día de hoy, que manejen bien, cuando vayan a trabajar números negativos o números positivos, manejar bien los signos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bien. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a la siguiente. En la siguiente tengo esta expresión que está acá. Y yo les pregunto, ¿quién sería la base? Menos uno. Coloquemos ahí. Todos escribimos menos uno, ahí es la base. Perfecto. Es lo primero que identificamos la base. Ahora, ¿quién sería su exponente? 5. Su exponente es 5. Perfecto, muy bien. Listo, profesor. Ahora bien, antes de calcular la multiplicación, hay que leerlo correctamente. Entonces, siempre leemos en primer lugar, se lee. ¿Qué se lee en primer lugar, niños y niñas? 1. La base. La Entonces, base. escribimos ahí. Menos 1. Menos 1 al cubo. Al cubo, mira, el exponente 5, ¿ah? El exponente 5. Menos 1 a la quinta. Muy bien. Menos 1 a la quinta. Muy bien. Menos 1 elevado a la quinta. Más menos 1 elevado, también se lee así, muy bien. Y ahí decimos menos 1 a la quinta. Perfecto, profesor. Por eso es muy importante saber leerlo correctamente, ¿no? Bien, ahora viene la parte de la multiplicación. Y para multiplicarlo hay que ordenarlo convenientemente. A ver, el menos 1, ¿cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo? 5 veces. Entonces empezamos ahí. Menos 1. Mira, menos 1. Una vez. Vamos a colocarle color oscurito para que se note. Por menos 1 ya van 2 veces. 5 veces. Por, sigan trabajando ustedes. Por menos 1. Ahí van 3 veces. Por menos 1. Ahí van 4 veces. Por menos 1, profesor. Ahí van 5 veces. El menos 1 se multiplica ¿cuántas veces por sí mismo? 5 veces. 5 veces. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué se hace primero antes de calcular? La regla de los signos. Perfecto. A ver, Multiplicamos los signos. vamos a ver, ustedes conmigo. Primero, menos por menos. Más. Ahora, otra vez. Más por menos. Menos. Muy bien. Ahora en tu cabecita está el menos. Y ahora dices, menos por menos. Más. En tu cabecita está el más. Y finalmente, más por menos. Menos. A ver, otra vez. Ustedes conmigo. Ustedes conmigo. En potencia debe de ir primero el menos. Así es. Ahora ustedes conmigo, nuevamente. A ver, para que aprendan esto con paciencia. Primero los signos. Menos por menos. Más. En tu cabecita quedó más. Más por menos. Menos. En tu cabecita está el menos. Menos por menos. Más. Más. Y finalmente en tu cabecita está más. Ahora, más por menos. 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 Eso significa que el signo que va en la potencia sería el signo menos. Muy bien, menos. Y ahora lo que tienes que hacer es multiplicar todos los números que están ahí. Profesor, un momentito. Profesor, acá tengo que multiplicar solamente puro número 1. Y multiplicas, pues. Menos, 1 por 1. 1. ¡Ay, menos 5! No, a ver, multiplica conmigo. 1 por 1. Menos 1. 1 por 1. 1. 1 por 1. 1 por 1. 1. Entonces no salió menos 5. ¿Cuánto salía? Menos 1. Porque lo que tú tienes que hacer ahí no es sumar, sino que se hace
Multiplicar. Multiplicar. ¿Comprendieron, niños y niñas? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, habiendo aprendido, cuando tengo números negativos ahí, cómo se debe trabajar, primero multiplicar los signos y luego multiplicar las cantidades, una vez que has aprendido a hacer ello, ya recién estás listo, estás lista para trabajar tu libro. Recién ahora ya estamos listos para trabajar nuestro libro. ¿Por qué? Porque ya sé identificar quién es la base, quién es el exponente, cómo se lee, cómo se multiplican los números y cómo se multiplican los signos para encontrar la potencia. En ese orden. ¿Han comprendido? Sí, profesor. Bien, bien, niños y niñas. A ver, ahora nos vamos a nuestro libro y vayan a la página 34 de su libro, por favor. Muy bien. Estudiantes, en la página 34 vamos a resolver el ejercicio número 2. El número 2 en la letra A para empezar. Por ejemplo, acá tengo esta expresión. ¿Cómo se lee esa expresión, niños y niñas? ¿Cómo se lee? 2 elevado al cubo. 2 elevado a la 4. 2 al cubo. No es al cubo, el exponente es 4. 2 a la cuarta. ¿Qué significa? 2 El elevado número a la 2 cuarta. se multiplica ¿cuántas veces por sí mismo? 4. Por 4. 4 veces. ¿Y cuánto es 2 a la cuarta? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Ah, ahí tenemos la primera expresión. ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se lee esa expresión? 2 elevado a Muy la bien. cuarta. Escríbanlo ahí. 2 elevado a la cuarta. Nos vemos dentro de unos minutos, niños y niñas, ¿ah? Ya, profesor. Muy bien, ya estamos empezando ahora sí nuestro libro. Perfecto. Vayan trabajando ahí. Muy bien. No se adelanten, ¿ah? No se adelanten. Ya